Saludos, tengan una cordial bienvenida al módulo 4 en el que abarcaremos la temática de estadística y probabilidades. Para la primera clase de este módulo vamos a explicar los conceptos básicos de estadística. Mi nombre es Rafael Hernández Benavides y sin más preámbulos comencemos con la clase. Bien, primero entendamos qué es la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de recopilar, organizar, analizar, interpretar, presentar y resumir datos. Se utiliza en una amplia variedad de campos para comprender patrones, tomar decisiones informadas y hacer predicciones basadas en datos empíricos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recopilamos datos, pueden ser a través de encuestas, pueden ser a través de equipos de medición, para después almacenarlos y los ordenamos. Podemos ordenarlos con diferentes herramientas, en tablas, en gráficos, en algún software que utilicemos. Luego se los organiza en esas tablas y podemos utilizar estos softwares para realizar estas tablas o gráficos, como mencionaba. ¿Con qué objetivo se hace eso? Con el objetivo de analizar y poder hacer predicciones, poder tomar decisiones informadas, poder comprender patrones, entre otras cosas. Conceptos básicos. Tenemos un concepto básico que es el individuo. Veamos la imagen que se encuentra en la parte derecha de la diapositiva. Podemos ver una población. El individuo vendría siendo cada uno de los elementos de la población, es decir, cada persona. La población, pues la población es el conjunto de elementos a los que se les estudia una característica en específico. Puede ser un ejemplo, una característica, puede ser la estatura de la población. ¿Cuál es la población? La que se encuentra ahí en la diapositiva, por ejemplo. Y la muestra es parte de la población que estudiamos y que nos servirá para deducir características de toda la población. Es decir, si nosotros vamos a analizar una característica de una población que es demasiado grande, por ejemplo, 1 millón de personas, no vamos a evaluar esa característica a todo el millón de personas, sino que se va a tomar muestras que obviamente hay una metodología para tomar muestras, unas metodologías de muestreo adecuadas para que los datos que salgan de esas muestras sean lo más cercanos posibles a los datos de la realidad, o sea, que se acoplen a las características de toda la población, ¿sí? Obviamente siempre van a haber errores en esto, pero ya depende de el buen estudio estadístico que se haga para poder determinar una característica adecuada en una población muy grande. Bueno, tenemos otro concepto básico que son dos tipos de variable. Tenemos la variable cualitativa, que representa características no numéricas. Por ejemplo, el color, el género, son características que no se pueden expresar en números. Por otra parte tenemos variable cuantitativa, que representa cantidades numéricas. Por ejemplo, la edad, los ingresos, se pueden representar con números. Entonces, no nos olvidemos que cuantitativo es de cantidades y cualitativo son características que no tienen números. Bien, otro concepto básico es la media. La media se podría definir como el promedio aritmético de un conjunto de datos. ¿El promedio qué es? Es la suma de todos los datos sobre la cantidad de datos que haya. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados, que pueden estar ordenados de forma ascendente. Y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Es el valor de todos los datos que tenemos. Un ejemplo, tenemos 1000 datos. Y de todos los datos tenemos que el dato que más se repite es 41. Se repite 500 veces 41. Entonces es el dato moda que tenemos de ese conjunto de datos. El rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Tenemos un conjunto de datos. Cogemos cuál es el dato que tiene mayor valor y el dato que tiene menor valor. Se lo resta y obtenemos el rango. La desviación estándar mide la dispersión promedio de los datos con respecto a la media. ¿Qué tan dispersos están los datos
con respecto a la media de todos los datos. Pueden estar muy dispersos o poco dispersos. Coeficiente de variación. También mide la variabilidad relativa de una distribución con respecto a su media. Entonces, estos datos ayudan a determinar, a acercarnos un poco más a la realidad con respecto a un comportamiento, a una característica que tenga un conjunto de datos. Muchas gracias por su atención. Ya nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto.